¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí con otros diálogos con el mundo, esta vez con un país muy interesante, con Suiza. Un país que realmente es extremadamente pequeño, 41.000 kilómetros cuadrados, es una porción bastante pequeña de lo que podría ser Colombia, que tiene más de 1.100.000 kilómetros cuadrados, con una población muy diversa. El 28% de las personas que viven en Suiza son inmigrantes, generalmente de Italia, de Francia, de Alemania. Es un país que goza del uso de 4 idiomas oficiales, que tiene un ingreso per cápita de 91 mil euros al año, son más de 400 millones de pesos per cápita, mientras que un colombiano promedio recibe en el año 30 millones de pesos. Un suizo promedio está recibiendo más de 400 millones de pesos, lo que hace pues que sea un país con unos ingresos muy importantes. Es el primero en materia de innovación, el tercero en materia de competitividad, tiene unos índices de longevidad altísimos, es el segundo país con mayor número de personas mayores de 100 años de edad después de Japón. También es un país con un comercio significativo que triplica el Producto Interno Bruto de Colombia, con una innovación impresionante, con un sistema educativo muy fuerte y con algo que nos puede llamar la atención: una tasa de homicidios absolutamente baja. En un año, solamente de 8 millones de habitantes que tiene Suiza, solamente murieron 43 personas. En ese mismo año en Colombia murieron de manera violenta 13.000 personas, lo que hace que este país sea bastante interesante para analizar, para conocer, y para ello hemos traído a una invitada muy especial. Ella es Isabela Muñoz Aroca, estudiante de negocios internacionales de la Universidad de Galen. Ella es políglota, habla alemán, inglés, francés. Fue presidente del Consejo Estudiantil y secretaria general del Modelo de Naciones Unidas en el Colegio Helvetia, reconocida por tener el segundo mejor puntaje del IFES en su promoción. Hoy hace parte de Star Global como partner chief del programa de Star Fellowship, que es, digamos, una organización sin ánimo de lucro que busca fomentar e impulsar el espíritu emprendedor a nivel global y que financia emprendimientos por más de 4 meses en instancias en Suiza a 35 emprendedores de América Latina que tienen ideas innovadoras. Estamos, pues, por supuesto, muy contentos de estar aquí con Isabela. De verdad, Isabela, es un gusto saludarla, de que esté en este momento, pues, haciendo ese sacrificio, porque sabemos la diferencia horaria que tenemos con Suiza, pero de verdad que es muy agradable contar con su participación. Qué gusto, Isabela, qué gusto saludarla. ¿Cómo está? No, pues muchísimas gracias a ti, Alfredo, por la invitación. Muy feliz de estar acá y muy buenas tardes allá en Colombia a todos los que nos están viendo. Un gusto estar acá y poder compartir un poco sobre mi experiencia en Suiza con ustedes. Bueno, Isabela, pues muchos se preguntarán quién es Isabela Muñoz Aroca, por qué están entrevistando a Isabela Muñoz Aroca. Cuéntanos, ¿quién eres tú, Isabela? Bueno, Alfredo, como me estabas presentando ahorita, siento que lo resumiste muy bien. En estos momentos estoy estudiando negocios internacionales en la Universidad de St. Gallen en Suiza. Es una de las 5 mejores universidades de business, de negocios en Europa. Me gradué del Colegio Helvecia Bogotá en 2023, donde precisamente aprendí alemán como primer idioma con un nivel de C1, inglés también con un nivel de C1 como segundo idioma, y el francés como tercer idioma con un nivel de B1, y pues claro, pues el español es mi idioma materno, pues viví toda mi vida en Colombia. En estos momentos estoy, además de ser estudiante, estoy trabajando en la organización sin ánimo de lucro Start Global. Estoy en el programa de Start Fellowship, que como estabas explicando, financia este año 35 emprendimientos, espero que el próximo año sean aún más, de jóvenes de Latinoamérica que tienen ideas innovadoras y quieren entrar precisamente a lo que es Suiza, a un país cautivador que, como estabas explicando al principio, es el primero en términos de innovación y tiene una gran cantidad de oportunidades para emprendedores.
Bueno, pues digamos que uno podría decir que sobrarían las razones para estar en un país de este nivel, un país que es absolutamente seguro, en donde las oportunidades de empleo son muy importantes. Por supuesto, el tema de negocios puede ser muy significativo porque realmente todos estos temas de innovación están directamente relacionados con el mundo de los negocios. Hoy día quien innova, quien está pues precisamente en la ola de la innovación es el que tiene mejores ingresos, el que tiene mayores posibilidades de competir. ¿Y cómo te has sentido en Suiza? ¿Cómo te han tratado? ¿Cómo has sentido ese país? Porque igual el tema del cambio de clima, los alimentos, la forma en cómo se relaciona uno con las personas, pues los colombianos somos muy abiertos, somos muy tranquilos, en fin, tenemos una forma muy folclórica de relacionarnos, pero lo que he podido conocer de Europa, pues es que la cosa es muy distinta. ¿Cómo ha sido esa experiencia allá? Definitivamente fue un cambio muy grande. Tuve muchos choques culturales al principio. Antes había tenido la oportunidad de venir a Europa, sin embargo, nunca había estado por un tiempo tan largo como estudiante realmente sumergiéndome en la cultura. Entonces, definitivamente fue un cambio. Lo que dices del clima, precisamente hoy, por ejemplo, nevó otra vez después de más o menos un mes o más de un mes sin nieve. Ya pensé que estaba acercándose el calor otra vez y hoy precisamente se vino la nieve otra vez. Entonces, definitivamente el tema del clima, no ver el sol, que haga tanto frío en diciembre, en enero, pues es complicado, pero también tiene su magia. También ver esa Navidad blanca, también para muchas personas, por ejemplo en Colombia, que pues nunca han visto la nieve, digamos que es bastante monumental ver absolutamente toda la ciudad cubierta de blanco. También muestra lo organizada que es esta ciudad, la ciudad de San Galen, donde está la universidad en la que estoy estudiando, donde estoy viviendo actualmente. Es una ciudad pequeña, no tiene muchos habitantes, tiene alrededor de 80.000 habitantes. Sin embargo, es una ciudad que funciona, parece perfecto. Cuando cae toda esta nieve y todas las calles parecen inundarse de nieve, pasa un camión y recoge toda la nieve y deja todas las calles otra vez perfectas. Y puede pasar 5 o 6 veces al día con tal de que la calle siempre esté apta para los transeúntes. Entonces, esas pequeñas cosas son las que muestran lo bien que funciona y lo bien que tienen organizada la ciudad. Con respecto a cómo me recibieron las personas aquí y cómo fui tratada como colombiana, digamos que es verdad que en Colombia somos mucho más abiertos, mucho más calurosos a la hora de aceptar extranjeros, pero aquí las personas, por más de que son un poco más serias, un poco más frías, igual muestran mucho interés por aprender sobre tu cultura, por aprender sobre quién eres, especialmente en una universidad en la que hay tantas personas internacionales. Estoy Ajá. estudiando en inglés, entonces hay personas de toda Europa, de República Checa, de Francia, de Alemania y pues por supuesto muchas personas en Suiza. Entonces es una universidad que acepta muy bien a las personas de internacionales. Sí, es que de hecho son alrededor de 150 países que confluyen en este país, tanto por temas académicos como por temas laborales, en razón pues obviamente a las condiciones de vida, los sueldos son muy ostentosos. Me sorprendía el tema de los costos de vida, ¿no? Hablar de un arrendamiento de 10 millones de pesos de un apartamento o más a la colombiana, una libra de carne vale 100.000 pesos en Suiza, pues ya uno dice esta vaina es bien difícil el tema de los costos económicos, pero también se mostraba cómo a través de distintos convenios internacionales, a través de distintas convocatorias, pues la educación en Suiza es bastante barata. Estaba mirando cifras de hasta 2.500.000 el semestre, realmente es muy barato, pues porque obviamente ellos tienen claro que el capital humano es lo más importante para su tema de formación. Bueno, y entonces en esos choques culturales que has tenido, ¿cuáles han sido los más particulares? ¿Qué cosas te han parecido así como bien extrañas? Bueno, definitivamente algo que yo diría que me ha dado, o sea, es algo muy pequeño, pero uno se va dando cuenta de eso, es la forma de caminar. Las personas aquí caminan mucho más rápido, van mucho más como
aceleradas hacia su destino, como que tienen un poco de afán de llegar hasta su destino, y todo el mundo me ha dicho siempre como, tú caminas muy lento, tú, de verdad que, o sea, nos demoramos cada vez que caminamos contigo porque caminas muy lento. Entonces es algo como chistoso que me he dado cuenta. Por supuesto, la cultura ciudadana. Aquí a nadie jamás se le ocurriría tirar una basura en la calle. Así la caneca esté súper lejos, ellos esperan con la basura en la mano y van y botan la basura en su puesto. Jamás, digamos, que se les ocurriría tirar el chicle por la ventana como estamos acostumbrados muchas veces en Colombia. Entonces, definitivamente, esa cultura ciudadana y lo fuerte en lo que simplemente no lo consideran como posible, ni siquiera es que lo estén como tratando de hacer el bien, no, simplemente es como la naturaleza de lo que han visto siempre. Entonces eso definitivamente es un poco, es impactante. Ajá. Pero también es cierto que aquí hay, o sea, las personas tal vez no son tan conscientes de lo privilegiadas que son en muchas situaciones, como el transporte público, como que las calles estén limpias, que todo parezca hecho como en plastilina, casi, a la perfección y a la medida. Entonces, claro, cuando alguien aquí se queja del transporte público, que funciona casi que perfectamente, entonces llega 2 minutos tarde y las personas se quejan del transporte público y uno se pone a pensar cómo funciona el transporte público en un país como Colombia, en países de Latinoamérica, y pues le parece que 2 minutos es espectacular. Claro. Suiza tiene una particularidad que es normalmente una de las particularidades de los países en desarrollo. Hay una investigación que hizo el profesor Antanas Mocus que mostraba cómo en países desarrollados las principales tareas que tiene que hacer el Estado es cuidar que la gente no se mate, porque los índices de suicidio son muy altos. En Suiza, por ejemplo, el índice de suicidio estaba en 10, mientras que en Colombia está en 5 por cada 100.000 habitantes. Entonces, digamos que esa particularidad que tienen los países desarrollados de que hay que descuidarlos para que la gente no se mate porque se aburren tanto de que todo sea tan perfecto que no les pase absolutamente nada que deciden quitarse la vida. Incluso leía que en Suiza está autorizado que una persona pueda quitarse la vida. Simplemente solicita, estoy aburrido con la vida y quiero matarme, y el propio Estado le da la posibilidad para que se pueda quitar la vida. Es una cosa pues absolutamente particular. En cambio nosotros, los colombianos, pues no nos tenemos que cuidar nosotros porque el colombiano no se suicida, solamente hay una tasa muy baja del 5%, pero el problema de los colombianos es que les gusta matar a otros. Eso sí es una cosa pues bastante grave, y esa es, digamos, un poco la diferencia entre los colombianos y los países desarrollados. En este caso, por ejemplo, mientras que en Suiza en el 2022 murieron 43 personas de manera violenta de 8 millones de habitantes. 43 personas de manera violenta. En Colombia, desafortunadamente, murieron 13.000 personas de manera violenta. Eso, pues, obviamente es un abismo fuertísimo, ¿no? Y pues eso, pues, obviamente también tiene que ver con el tema de la forma en cómo ellos ven la vida. Suiza tiene un dato, por ejemplo, muy interesante, es que es el lugar en donde las mujeres esperan más para casarse y donde más tiempo esperan para poder tener un hijo, más de 30 años. Más de 30 años, solamente hasta los 30 años las mujeres tienen su primer hijo, e igualmente se esperan todo el tiempo del mundo para poder tomar la decisión para casarse. Parecido acá, que ya a los 14, 12, 13 años ya las niñas desafortunadamente tienen hijos, y pues con todo lo que implica eso socialmente. ¿Cómo es la vida en la universidad? ¿Cómo te has sentido en la universidad? Bueno, yo empecé la universidad en septiembre del semestre pasado, el año pasado. La Universidad de San Galen tiene una metodología un poco diferente a como la tienen otras universidades. La primera semana es una semana de iniciación, solamente están las personas de primer año y nos explican con un caso de estudio, que el semestre pasado fue la polarización, digamos que nos pueden a tratar de solucionar una problemática mundial. Entonces el año pasado estábamos hablando de la polarización,
precisamente hablamos mucho sobre Estados Unidos, hablamos mucho sobre países en Latinoamérica que tienden a ser bipartidistas o a estar de verdad muy, digamos que rotos o divididos por dos polos. Eh, y bueno, ya después empiezan las lecturas. Esas lecturas más o menos tenemos más o menos, yo tengo 6 materias, entonces tengo más o menos 6 lecturas a la semana, una por materia. Y además hay unas clases de ejercicios en las que ya no son grupos tan grandes, en la lectura está toda mi carrera, o sea, hay más o menos 1000 personas, sí, más o menos 1000 personas, que son las personas que hacen la carrera en inglés. Y en Okay. las clases de ejercicios ya son grupos más pequeños, de 30 personas, en donde se discuten más a fondo los problemas de aplicación de la teoría que aprendemos en las lecturas. Todas las personas aquí, como San Galen es muy pequeño, todo el mundo vive más o menos cerca, entonces se siente muy fácil la movilización entre casas, voy a ir a estudiar con mi amigo, voy a volver a mi casa, a almorzar y después vuelvo a la universidad, me quedo estudiando acá, la universidad ofrece muchos lugares de estudio que están por todo San Galen, tanto en el campus principal, que yo tengo la fortuna de que queda más o menos a 10 minutos de mi casa, como en el centro de la ciudad, que está más o menos a 15, 20 minutos caminando. Entonces, le ofrece a los estudiantes la posibilidad de realmente no estar en su casa, solos estudiando, sino ir a socializar con otros estudiantes y, digamos que, a generar estos grupos de estudio eh, que se requieren mucho porque nosotros solo tenemos un examen por materia al semestre. Y de ese examen depende pues toda la materia en el semestre. Eh, Obviamente eso lo hace muy competitivo, es muy complicado, especialmente en el primer año, porque el sistema suizo funciona de una manera muy particular. No es como en Colombia, que entrar a la universidad es muy difícil, pero ya cuando estás en la universidad, pues obviamente te toca trabajar muy fuerte, pero ya no hacen un filtro. El primer filtro es ese de entrar a la universidad, de poder entrar a la universidad. Aquí es al contrario. Aquí todo el que se gradúe con un bachillerato de no técnico, porque esa también es una opción acá en Suiza, sino un bachillerato académico puede entrar a la universidad sin necesidad de un examen de admisión, sin necesidad de ningún puntaje específico. En el primer año sacan al 60% de las personas. Okay. Entonces entramos 1800, pero al segundo año pasamos alrededor de 800 o 1000. Okay. Entonces, sí, lo complicado es pasar el primer año y mantenerse en la universidad, no tanto ese primer paso de entrar. Hay una cosa que me parece muy particular de los países desarrollados europeos, es que normalmente las carreras son 4 años, no es como acá que son 5 o incluso algunas 7. Normalmente son 4 años, y lo que hacen es, después del cuarto año, es comenzar a pensar en el ejercicio de su especialidad, ¿no? Entonces en el caso tuyo, negocios internacionales, voy a trabajar ya específicamente temas de contratación internacional, bueno, hacen algún tipo de énfasis en ese tema. ¿Cómo es ese cambio? Porque normalmente pues uno aquí está programado que la carrera son 5 años, que tienes que hacer una maestría de 2 años, que tienes que hacer un doctorado de otros 5. En fin, el chip que ellos tienen es muy distinto. Incluso entrevistaba a alguien que estudió, no me acuerdo si fue en Holanda o en Suecia, y me decía, la formación que nosotros recibimos realmente es mucho más profunda, pues obviamente por todo el tiempo que dura la carrera, que son 5 años. Y eso yo lo sentía acá, o sea, yo me sentía muy bien, me sentía muy solvente, y todos como que me decían, oiga, que tú sabes mucho, tú sabes mucho. Y decía que se sentía muy bien por eso, porque él fue ya no a hacer el pregrado, como es tu caso, sino a hacer el posgrado. ¿Tú cómo ves esa diferencia? Eh, en mi caso, y en la mayoría de los casos, ni siquiera son 4 años, son 3. Wow. Son 3 años de carrera y después la mayoría de la gente enseguida hace 2 años de maestría. O sea, en 5 años tienen el pregrado y la maestría. Muchas personas lo que hacen es tomarse un año entre el pregrado y la maestría para trabajar, hacer una práctica y después seguir a Ajá. la maestría, o lo hacen derecho y después salen al mercado laboral. Pero definitivamente es verdad que aquí primero va todo mucho más rápido. Yo he Ajá. sentido que
la cantidad de temas que vemos en un semestre es impresionante. No es como en Colombia, en el colegio en el que estaba acostumbrada a ver un tema por más o menos un mes, o sí, por ahí unas 4, 5, 6 clases. Aquí vemos una clase por lectura, o sea, una clase de 90 minutos por tema, y ya, se acabó el tema, no se vuelve a mencionar sino hasta el examen. Entonces es muy complicado porque es muy autónomo. Entonces, por más de que en la universidad como tal, la lectura es de 90 minutos, yo tengo que dedicar por ahí otros 90 minutos o más tiempo, depende de la materia, a un trabajo autónomo de lectura de lo que se dijo en la lectura, en la cátedra. Entonces, es más que todo eso, se trabaja mucho autónomamente porque precisamente eso es lo que ellos quieren. No que una persona te esté repitiendo, un profesor te esté repitiendo todo, sino que tú mismo seas capaz de desarrollar, digamos que tus propias ideas y te vayas, digamos que acostumbrando a pensar todo críticamente. No simplemente decirle al profesor, sí, sí, estoy de acuerdo y estoy escuchando lo que me dices, sino tú leer el texto y decir, no estoy de acuerdo con esto, porque esto no se hace mejor así, y digamos que es otro proceso mental. Fomentan eso mucho acá. Y con respecto a la profundización en los temas, aquí siento que es totalmente verdad lo que tú dices. En Colombia las carreras cubren mucha más temática, porque pues son 5 años, pues casi que el doble del tiempo. Pero acá lo que hacen es que se concentran en esas cosas que realmente vas a aplicar en tu día a día. Entonces, para que no pase eso de, siento que aprendí 5 años en la universidad y estoy utilizando la mitad del material aprendido, acá ellos lo que intentan es simplemente raspar, por decirlo así, ese material necesario para que seas exitoso en la carrera que elijas estar y tengas todos los conocimientos fundamentales para aplicarla. Y ahora más con el tema de las inteligencias artificiales, que la universidad está muy incentivada, o bueno, digamos que también por el cantón es como la forma en la que dividen acá, es como decir un departamento, aquí se llaman cantones. Entonces el cantón de San Galen es quien financia la universidad, acá casi todas las universidades son públicas, por eso son tan baratas. Y pues por las inteligencias artificiales, entonces también sienten que lo que están buscando es que sus estudiantes aprendan aquellas cosas que una inteligencia artificial en 5 años no va a poder hacer o no les vaya a quitar el trabajo, y más bien esas cosas que tal vez son muy profundas y no necesitan de tanto estudio y se van a poder hacer más adelante con inteligencias artificiales, pues no las tocan. Bueno, pues te cuento que en este momento tenemos alrededor de 95 personas conectadas. Tenemos una cantidad de comentarios. María del Niño Almaza, el tema es muy interesante. Lucas Plaza, muy interesante. Yamile Carvajal Mosquera, felicitaciones por el programa. Gerardo Palomino Marroquín, muchos éxitos y bendiciones para Isabela y su familia. Canal TV Baché, hola, saludos desde Palermo, Huila, compartiendo este contenido informativo. Este es un canal que tiene más de 15,000 seguidores allá en el municipio de Palermo, o sea que nos están siguiendo también por allí. Valentina Correa, muy interesante. María del Niño Almaza, qué hermosa, inteligente, orgullo familiar Isabela. Alejandra Córdoba, buena información, muy buena información, de mucha ayuda. María Isabel Barrios Pavón. Sebastián Mejía, Lucas, bueno, está muy concurrida hoy este programa. Como te digo, normalmente tiene unos 50 personas conectadas y ya estamos en 90 y algo de personas conectadas, entonces pues nos están escuchando muy bien y pues está haciendo todo un éxito el programa, además que se va a reproducir por la emisora de la Universidad Surcolombiana, por Radio Universidad Surcolombiana los sábados, en horario de 9 de la mañana a 10, también se hace una retransmisión de este programa y por eso pues también saludamos a quienes nos van a escuchar aquí en esta emisora. Bien, Isabela, entonces estás en la universidad, ya más o menos le has tomado el ritmo a todo ese proceso. ¿Cuáles han sido como las cosas más complicadas que has tenido que enfrentar allí en ese cambio cultural? ¿Qué crees tú que ha sido como lo más difícil como a superar?
Bueno, definitivamente para mí de las cosas más complicadas ha sido el estar acá sin mi familia. Siempre, pues mis 18 años he vivido con mis papás, siempre hemos sido todos muy cercanos, con mi hermana Antonia. Eh, entonces, una de las cosas más complicadas, pues, ha sido venir a vivir sola, eh, pero que también es una de las cosas más enriquecedoras para mi desarrollo personal. Siento que el hecho de venirme a estudiar fuera del país ha generado en mí una, digamos que he podido desarrollar esa independencia, el tener que hacer muchas cosas por mí misma que no estaba acostumbrada a hacer cuando vivía en Colombia. En Colombia, pues por supuesto, pues podía vivir una vida mucho más cómoda. Entonces, Ajá. acá en Suiza, el tema de manejar un presupuesto, saber qué puedo gastarme, qué no me puedo gastar, cuánto tengo que tener al final del mes para pagar el arriendo, el seguro médico y demás. Eh, Cocinar, limpiar toda la casa y demás cosas, digamos que eh, no estaban dentro de mi zona de confort cuando vivía en Colombia. Entonces siento que han Ujú. sido muy enriquecedoras para mi desarrollo personal y esa es una de las cosas que más me gusta y por la que promuevo mucho que las personas salgan de su país y de su zona de confort, de su círculo social, de esa burbuja social a otros países, no solamente porque la educación es espectacular y porque realmente uno está aprendiendo cosas que tal vez en Colombia no son muy comunes, sino también Ajá. ese desarrollo personal y esa independencia que se genera al vivir completamente solo y tener que, digamos que, construir casi que desde ceros toda una vida. Yo aquí, una de las personas con las que estudiaba en el colegio vino también a estudiar acá conmigo, entonces digamos que tuve la fortuna de ya llegar con un amigo, eh, Ujú. pero pues fue solo un amigo. Entonces el tema, claro, al principio el tema de la soledad, de tratar de buscar más personas, más amigos, como les comentaba antes, no es tan fácil con los suizos que son un poco más cerrados a Ajá. lo extranjero y a lo diferente. Pero pues a medida que uno se va acostumbrando y va entendiendo la cultura, también te van aceptando mucho más, también se van abriendo y pues ya en estos momentos pues estoy muy contenta, tengo muchos amigos con los que comparto, las dinámicas sociales son diferentes, no es, las interacciones sociales no son iguales como son en Colombia, pero pues es una forma diferente, nueva, que también me parece que sí, que es muy válida y que me ha gustado mucho. Claro, claro, no es fácil, no es fácil, ¿no? Yo no me quiero imaginar como padre tener sobre todo una niña de 18 años en un país tan lejano, a diferencia horaria, solita, aunque pues si uno mira los datos dice, bueno, allá no le va a pasar absolutamente nada, porque con esa seguridad que tienen y digamos está en un buen lugar, me imagino que pues ellos han hecho un esfuerzo inmenso porque tú estés allí y eso pues también hay que valorarlo a ellos, los padres que hacen esas apuestas con sus hijos para sacarlos adelante. Isabela, el hecho de que en Suiza se manejen varios idiomas y que tú tengas, digamos, esa posibilidad de manejarlos, ¿te ha facilitado las cosas? ¿Cómo te has sentido con el tema del manejo de los idiomas? Definitivamente, o sea, el hecho de saber los idiomas oficiales en Suiza son el alemán, el francés, el italiano y el retorromano. El retorromano, digamos que no se usa mucho, sigue siendo un idioma oficial, pero lo hablan como, no sé, treinta El mil 1%. personas. El 1% de la población, dicen Exacto, las cifras. Uh-huh. exacto. Entonces no es un idioma muy común, pero definitivamente me ha ayudado con, más que todo con esas interacciones sociales. En la universidad no lo he necesitado, el alemán por lo menos no lo he necesitado para nada, porque todo es en inglés, todo se maneja en inglés en mi carrera, entonces digamos que el hecho de saber alemán en la universidad no es necesario, o sea, si alguien está pensando en estudiar en Suiza y no habla alemán, es posible, este es un país muy, donde la gente habla mucho inglés, Ajá. muchas posiciones de trabajo no necesitas ni siquiera necesitan que hables alemán, te puedes postular como persona solamente que pues hable inglés. Eh, Ajá.
Entonces digamos que eso no ha sido un problema. Pero sí es también verdad que por más de que en Colombia hablar 3 o 4 idiomas es algo muy impresionante, aquí todo el mundo habla mínimo 3 idiomas. Ajá. ¿Por qué? Porque normalmente los papás, uno es francés y el otro es italiano, o nacieron en la parte alemana, pero el papá es de la parte francesa, entonces normalmente la gente crece Mm, mínimo con 2 idiomas. Y el ajá. inglés pues siempre viene como un tercer idioma bastante común. Entonces, sí es verdad que eso no hace destacar aquí, porque la gente en general habla 3 o 4 idiomas. Claro. Y en este caso del manejo de los idiomas, ¿tú qué recomiendas a los que están en este momento escuchándonos, que son muchos estudiantes? Yo vivo insistiéndoles a todos de la importancia del manejo del inglés. Les pongo un solo ejemplo. Cuando uno va a buscar en investigación un tema, le da clic en Google para buscar una palabra y esa palabra en español te da 10.000 búsquedas, pero si la pones en inglés te da 100.000. Les decía, mire, la porción del acceso al conocimiento en este momento está en una relación de 10 en 90. O sea, el 10% está en español, el 90% está en inglés, además porque no es solamente que los americanos o los ingleses hablen el idioma, es que el mundo en general, yo tuve la oportunidad de estar en China, de estar en varios países y uno se da cuenta, o sea, el idioma universal es el inglés, tú vas a hacer negocios con coreanos, con chinos, con indios, te hablan en inglés, eso no hay, digamos, discusión. Y más tú que estás en el tema de negocios internacionales, pues con mayor razón, pues el tema del inglés es importante. ¿Tú qué recomendaciones le das a esos jóvenes? Además que hoy día estudiar inglés o otro idioma es tan fácil con todo este tema de las redes sociales, con todo este tema de las aplicaciones gratuitas, etcétera. Incluso yo le decía a los muchachos, mire, esto no es un tema de plata, incluso en el SENA están los cursos gratuitos, por Dios, inscríbanse, ya les mando el link, hágalo. Y me reuní aquel día con unos estudiantes con los que ya había hablado sobre el tema hacía 2 años y les había dicho, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Ya terminaron? ¿Ya prepararon el idioma tal? Que no. Pues les doy una buena noticia. ¿Ustedes quieren conocer Alemania? Ay, sí, profe, qué chévere, vamos a ir a Alemania. Les sí, necesito 15 estudiantes que tengan B2 en inglés para irnos ya para Alemania. Nos dan tiquetes aéreos, vamos a estar 15 días allá en una práctica, conociendo varias universidades y todo. ¿Quiénes saben aquí hablar inglés de los que están aquí que tengan certificación B2 internacional? Todo el mundo, no, profe. Yo, ¿se acuerda que hace 2 años les dije? Miren ustedes las oportunidades que se están perdiendo. Entonces, se los digo yo como profe regañón, pero quiero que sea Isabela Muñoz la que se los diga, hágame ese grandísimo favor, anímeme a esos muchachos, porque de verdad que a mí me preocupa mucho cómo no le dan la importancia a ese tema del idioma. Definitivamente es sumamente importante. Hablar inglés para o sea, para poder ser, digamos que relevante en el mercado laboral a nivel internacional es demasiado importante. Por más de que en Colombia y en Latinoamérica muchas personas no hablen inglés, si uno tiene la aspiración de salir de Latinoamérica, de hacer negocios con personas en todas partes del mundo, el inglés es la forma de lograr eso. En mi carrera no nos obligan solo bueno, nos obligan, uno de los requisitos de la carrera no es solamente graduarse con el inglés, sino con 2 idiomas más. O sea, yo tengo que certificar 3 idiomas al momento de graduarme de mi carrera con un segundo. Entonces, es muy complicado ser competitivo a nivel laboral sin ese segundo idioma. Entonces, definitivamente yo le recomendaría a todos los estudiantes que están aquí viendo la entrevista y escuchándome acá hablar, que le dediquen ese tiempo a aprender inglés. Como dices tú, no es un tema costoso, no es un tema que tienen que meterse a la academia más costosa para lograrlo. Definitivamente no. Puede ser desde una aplicación como Duolingo, en la que practican regularmente, hasta cursos gratis en línea o sea, que no son muy costosos. Entonces yo sí le dedicaría con 1 hora, ni siquiera, sí, con menos de 1 hora todos los días o 3 a la semana, estoy segura que en poco tiempo pueden lograr tener un buen nivel de inglés que les va a servir un montón, como tanto para algo como lo que acabas de decir, de irse 15 días a Alemania, casi que todo pago, como por ejemplo el programa de Star Fellowship,
Estos 35 emprendedores, el primer requisito es que tienen que hablar inglés, porque es que la única forma en la que ellos pueden venir acá a presentar sus emprendimientos, a hacer las entrevistas, pues es hablando inglés, Ujú. porque nadie habla español, no es un idioma común. Entonces ellos Claro. tienen que hacerse entender en inglés, y las personas, los emprendedores que están acá, en estos momentos hay personas de Bogotá, hay personas de Medellín, sé que hubo algunas personas de Barranquilla en otros años, entonces es una oportunidad gigante, son 4 meses en los que el programa les financia absolutamente todo, desde los tiquetes hasta la comida, el arriendo, y además los conectan con venture capitalists, los conectan con inversionistas Ujú. muy importantes a nivel europeo, y realmente se abren unas oportunidades impresionantes. El año pasado, uno de los emprendedores llegó simplemente con una idea y más o menos con el producto un poco elaborado, y al final del programa estaba vendiendo su emprendimiento por 1.2 millones de francos. Entonces, realmente es una oportunidad gigante, pero que solo se abre si sabes hablar inglés. Puedes tener el mejor emprendimiento de todos, pero necesitas hablar inglés para poder presentarlo. No, qué interesante, Isabel, y te agradezco que lo digas. Bueno, lo está diciendo Isabela Muñoz, que está en Suiza, que está en una de las mejores universidades de negocios internacionales, que tiene la experiencia, que tiene una muy corta edad, pero además de eso, que está manejando varios idiomas. Entonces, si Isabela Muñoz, que entiendo no es una persona que tenga un coeficiente intelectual de Albert Einstein, que es una persona normal, que se dedicó, que es juiciosa, que es inteligente, y que se dedicó a estudiar como muchos jóvenes de nuestro país y del departamento de Huila, que son jóvenes e inteligentes, pero que tienen que tomar, como Isabela, la decisión de aprender los idiomas, porque definitivamente eso les va a abrir las oportunidades. Una pregunta que es indiscutible, siempre la hago en torno a los colombianos que están en el extranjero, es ¿qué piensan los suizos de nosotros los colombianos? Bueno, digamos que eso depende a quién le preguntes. Ajá. Así como yo siento que hay dos tipos de personas. Uh -huh. Esos suizos que realmente no tienen ni idea de nada de Colombia, que nunca han estado en Colombia y que de vaina y saben cómo se escribe y cómo se pronuncia, normalmente siempre tienen esa percepción de narcotráfico, de drogas, de inseguridad, de esa Colombia de los años 90, que digamos dio un poco la vuelta al mundo por las razones más negativas. Ajá. Entonces sí es verdad que muchas personas identifican a Colombia con estos rasgos negativos, Ajá. pero es más que todo personas muy adultas, es más que todo personas de los 35 años en adelante. Ajá. Digamos que las personas en la universidad o las personas con las que yo me cruzo normalmente están un poco más enteradas, digamos que ahora por la globalización eh, tienen mucho más acceso a lo que es Colombia en estos momentos. Y sí es verdad que en redes sociales, por lo menos, muchas personas, muchos los llamados influenciadores, promueven el, eh, los viajes. Entonces han visto, muchas personas ahora no solo conocen Colombia por temas de comercio ilegal y pues, narcotráfico, sino que ya se han acercado a preguntarme como, ay, esto sí es así, y me muestran una foto de una playa en el Parque Tayrona. Ajá. Entonces, como que ya se está empezando a conocer un poco más esa parte turística de Colombia, que siento que puede ser, bueno, ya es, pero podría ser aún más realmente una industria muy lucrativa para Colombia si se le sacara todo el provecho que tiene y si nos dedicáramos a darle la infraestructura necesaria para que un extranjero vaya a Colombia, se sienta cómodo, se sienta seguro y siga y vuelva, porque en estos momentos ya lo están haciendo, por más de que siguen teniendo esos prejuicios en muchas ocasiones, pues donde no los tuvieran, siento que realmente sería una industria demasiado lucrativa para Colombia. Pero bueno, eso aparte, volviendo al tema de qué piensan los suizos sobre los colombianos, esas personas que sí conocen un poco más sobre Colombia, que de pronto han ido a Colombia, que han viajado más por el mundo, que conocen colombianos, tienen una imagen muy positiva de la esencia de un colombiano.
Ujú. Cuando me dieron precisamente el trabajo en Start Fellowship, la persona que me hizo la entrevista conocía colombianos porque había hecho este tema de emprendimiento. Entonces, Ajá. para él, tener a una colombiana en su equipo era un valor agregado gigante porque él sentía que los colombianos éramos personas muy creativas, muy Ujú. ambiciosas, muy Ujú. echadas para adelante, por decirlo así, como que queríamos Ajá. salir adelante, ir a buscar, como que teníamos esa pasión y esa chispa que muchas veces aquí en Suiza falta. Muchas veces acá la gente, como lo tiene todo, simplemente hace las cosas un poco por hacerlas, y ya está. En cambio, en Colombia tenemos un poco más de esa pasión y esa chispa de querer eh, salir adelante. Y sí, la gente, digamos que puede ser un poco más motivada en ese sentido en algunas ocasiones. Y precisamente hablando después con él, por eso es lo que me contrató. Entonces, eh, definitivamente están las dos partes de la moneda. Muchas Ajá. personas están viendo a Colombia como ese país delincuencial, Ajá. pero hay muchas otras que ya se están dando cuenta de que Colombia es mucho más que eso. Sí, es muy interesante y de hecho, pues, cuando uno está en este ejercicio de diálogo con el mundo, lo que le sorprende es en dónde están los neivanos, en dónde están los huilenses, en dónde están los colombianos. Ya contigo creo que son más o menos 45 entrevistas que he venido haciendo, son alrededor de 3 años hablando con gente que está en Inglaterra, que está en España, que está en Estados Unidos, que están en Corea del Sur, en India, en Turquía, en fin, los colombianos definitivamente no tenemos límite y lo interesante de esto es que en todos lados se destacan, en todos lados sacan un negocio de donde no creía nadie que había la posibilidad de montar un negocio y llegaron y lo montaron y sacaron adelante y brillaron y hicieron las cosas bien. Y digamos que esa debe ser nuestro sello, debe ser nuestra característica, siempre habrá alguien de lo nuestro, de tener ese sentido de identidad y pertenencia que nos debe caracterizar. Y yo les digo a la gente, bueno, salgan, muéstrense, muestren de qué están hechos, pero sobre todo regresen a transferir ese conocimiento, eso que han aprendido. Y soy testigo de eso, soy testigo de que en muchos lugares la gente admira a nuestra gente por su calidad humana, por su ternura, por su amabilidad, pero además de eso por su empuje, por su berraquera, por su emprendimiento, pues por ello somos ocupamos un puesto muy importante. En el caso del departamento de Huila somos los principales productores de café de Colombia y eso hay que decirlo con orgullo. Tenemos un desierto hermosísimo, tenemos las estatuas de San Agustín, en fin, el Huila tiene muchas cosas para mostrar, pero muchas veces se nos olvida eso, a veces este tema de la violencia nos opaca, pero hay que ser resilientes y hay que tener mucha berraquera. Gran parte de la idea del programa Diálogos con el Mundo es eso, ya. Hay gente que está tragándose el mundo, que está metiéndola toda en distintos países y está mostrando de qué estamos hechos los colombianos. Incluso en este momento hay un profesor de música que es de acá de Neiva, que terminó siendo director de una banda sinfónica en Viena. Y me dice, imagínense en Viena, donde están pues los grandes músicos del mundo, y este hombre es director de una banda sinfónica en Viena. Y así los ejemplos que te puedas imaginar de colombianos, de huilenses, de opitas que están destacándose a nivel internacional. Y por eso obviamente hemos traído también a Isabela, que está comenzando esa carrera, pero la vemos muy centrada, está muy bien ubicada, pues ahí con la influencia de esos padres que han hecho un muy buen trabajo por sacarte adelante, y a ellos, por supuesto, también un saludo especial. Bien, Isabela, si tú tuvieras que hacer como una especie de lista de chequeo para estar donde estás y los chicos que nos están escuchando de las distintas universidades quisieran escuchar como esos tips, esas recomendaciones que tú les podrías dar para alistarse en esa maravillosa aventura en la que te encuentras, porque pues definitivamente es una aventura hacerlo, ¿qué recomendaciones les darías así como enumeradas? Bueno, digamos que hay, eso lo tendría que ir en varias partes. Lo primero, para temas de estudio, definitivamente mucho esfuerzo. Eh, el tema del inglés, digamos que es fundamental. Entonces, lo primero que haría sería ponerme a estudiar inglés, ponerme realmente a poder chequear esa lista, porque para poder
tener la oportunidad y poderme destacar, lo primero que tengo que hacer es hacerme entender. Y en español, pues nadie me entiende. Entonces, lo primero definitivamente sería ponerme a aprender inglés. Perfecto. Tanto para Suiza como para otros lugares de Europa, especialmente más que todo en otros lugares de Europa. En Suiza, digamos, no es tan sencillo, pero los temas de las becas, aquí en Europa tienen un problema muy grande y es que su población se está envejeciendo. Entonces ellos necesitan de mucha fuerza de trabajo joven que normalmente viene de otros países porque, como te cuento, y lo decías, las personas esperan mucho tiempo para casarse, mucho tiempo para tener hijos, pues la población se envejece y se está envejeciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, es verdad que hay muchas oportunidades para becas y para estudio, especialmente para posgrados, para latinoamericanos en Europa. Entonces me pondría a revisar todas esas páginas que por una, o sea, si les escriben a muchísimas páginas, por lo menos una les va a responder y ahí puede salir la oportunidad que les cambie completamente pues el curso casi que de la vida. Ya estando acá, para las personas que ya vienen para acá, que ya consiguieron pudieron dar ese paso, definitivamente tratar de involucrarse mucho en la cultura, de socializar no solamente con otros latinos, sino con las personas del país en las que están viviendo, porque sí es muy fácil encontrar latinos, pero esa no es la idea. O sea, por supuesto, es muy chévere tener amigos y más si comparten la misma cultura, porque así es mucho más fácil, pero los invito realmente a sumergirse en entender cómo viven las personas en ese país, y adaptarse un poco a esas costumbres, para, digamos, involucrarse un poco más en esas situaciones sociales. Y pues nada, que no dejen pasar ese tipo de oportunidades por nada del mundo, que no les dé miedo salir de su zona de confort, de esa burbuja social de la que les estaba hablando hace un rato. De verdad que es una experiencia extraordinaria que te puede abrir un montón de puertas. Y recuerden que siempre está la oportunidad de volver a Colombia. O sea, Colombia no se va a ir a ningún lado. Siempre van a poder volver a su país y siempre va a estar ahí, los va a recibir con los brazos abiertos. Pero la posibilidad de irse a otro país no siempre va a estar ahí. Esa posibilidad de dar un paso a otro lugar, aparte de tu país natal, no siempre va a estar ahí. Y más cuando eres joven. Entonces, no les dé miedo dar ese paso. Si tienen la oportunidad, no lo piensen dos veces. Y si la están buscando, créanme que no es tan difícil como parece. La pueden encontrar, si, digamos que se preparan lo suficiente y cumplen los requisitos. Bueno, aquí María Isabela Barrios Pavón está diciendo: la más juiciosa y dedicada, la disciplina lo puede todo, orgullosos de ti, Isabela. María Edith Niño Almaza, el tema muy interesante. Bueno, hay varios comentarios que se están haciendo allí en las redes sociales, hay muchas No sé si hay personas en alguna este momento. pregunta de pronto. ¿Cómo dices? No sé si hay alguna pregunta, alguien tenga alguna pregunta. Hay alguien que estaba precisamente preguntando sobre el método académico, que cómo era más o menos la forma de la enseñanza, el método de estudio más dirigido y enfocado a las necesidades futuras del profesional. Hizo comentario, ¿no? Que es muy interesante el cambio en el método de estudio más dirigido y enfocado a las necesidades futuras. Sí. Bien, entonces digamos que en principio serían esas tres recomendaciones que son bien interesantes las que planteas. En este momento, de aquí en adelante, ¿qué sigue para Isabela? ¿Dónde se ve Isabela en los próximos 5 años? Ya terminas negocios internacionales, haces su especialidad. ¿Qué estás pensando, Isabela, hacia el futuro? Esa es una excelente pregunta. Digamos que me quiero mantener muy abierta a todas las posibilidades. Precisamente hoy estuve en una feria de talentos aquí en Suiza, organizada por la universidad, en donde había más de 100 empresas que estaban buscando contratar gente únicamente de mi universidad. Entonces fue bastante interesante porque había empresas como Porsche, Nestlé, Mars,
y otras empresas que, digamos, son muy conocidas a nivel mundial y parecen muy interesantes. Pero yo definitivamente sé que, bueno, a corto plazo, en los próximos 5 años, planeo graduarme de mi carrera precisamente en más o menos 2 años y medio, en 2026, y de ahí seguir a una maestría. Pero antes de esa maestría quiero tener un poco eh, de experiencia laboral aquí en Suiza, que todavía no he tenido, digamos, que la oportunidad de tenerla aparte de la organización en la que estoy, pero me refiero más a una experiencia laboral en mi carrera, Ajá. para después de eso seguir a una maestría, que todavía no estoy segura si quiero hacerla en Suiza, si quiero hacerla tal vez en Estados Unidos, irme precisamente a otro lado, adaptarme a otra cultura, eh, buscar otros retos, pero sí sé que a largo plazo quiero volver a Colombia. Sé que a largo plazo donde me necesitan y donde puedo implementar, digamos que las ideas y todo lo que estoy aprendiendo acá es en Colombia. Creo que en toda la entrevista he dejado muy claro que aquí todo parece muy perfecto, todo se ve muy hecho a la medida y en plastilina, entonces no siento que yo acá, aparte de enriquecer mi conocimiento, vaya a ayudarles más como sí podría hacerlo en Colombia. Entonces siento que todas esas cosas que estoy aprendiendo quiero volver a mi país e implementarlas allá. Ajá. Y, y espero poder hacer una diferencia, eso es lo que más quiero y como mi objetivo, a largo plazo, poder hacer una diferencia para las personas en Colombia, ya sea generando empleo, ya sea desde una posición digamos que en el sector público, pero definitivamente hacer ese impacto en la población colombiana. Qué interesante, Isabela, y de eso se trata, que todo eso que estás aprendiendo allá, pues lo traes acá. Yo he tenido la oportunidad de sentir eso, uno va a otros países y dice, oiga, esta vaina aquí como tan bien hecha, qué interesante sería que eso que se hace aquí muy bien, pues lo pudiéramos hacer en Colombia. Y por eso sigo desde Neiva, muy orgulloso. Me han salido oportunidades para estudiar en China, en Japón, para vivir en India, en Turquía, en Estados Unidos, en todas las partes. Yo le digo, mire, yo vivo, como diría Rodrigo Lara Bonilla, en Neiva o en París. Esos son los dos lugares en los que desearía vivir, pero ya lo estoy haciendo, estoy viviendo en Neiva, haciendo empresa, haciendo academia, ayudando a mucha gente a formarse con el ejemplo, sobre todo, y tratando de abrirle las puertas al mundo, que es el lema del Centro de Estudios Internacionales de WorldSkills, que somos precisamente una llave para abrirle el mundo a la gente, para el mundo de las oportunidades, de los sueños, y de verdad que nos llena mucho de satisfacción saber que tenemos personas como usted, Isabela, en este espacio, gracias obviamente a la colaboración de tu señor padre, que me colaboró con tu contacto, que pudimos estar aquí en este momento, y la verdad, pues todas las puertas abiertas desde el Centro de Estudios Internacionales WorldSkills, desde la Universidad Subcolombiana, para las cosas que pienses hacer. Cuando regreses a Colombia, me gustaría invitarte incluso a la universidad para que les des una charla a los estudiantes sobre tu experiencia en Suiza, para que te conozcan, porque aquí en Neiva y en el Huila hay mucho por hacer. Eso es lo chévere de esta región, que uno llega y dice, no, pues aquí falta esto, aquí podemos hacer esto, podemos mejorar esto. Entonces, con todo ese oxígeno que uno tiene en esos otros países y con toda esa experiencia, pues realmente se llena de mucha actitud positiva, porque eso es lo que necesitamos en este país, sacarlo adelante con gente especial, con gente capacitada y formada. Bueno, te voy a dejar estos 30 segundos para que le entregues un mensaje a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar. Sigan sus sueños, no piensen y no se dejen influenciar por malas lenguas que no pueden, todos pueden. Estoy segura de que con disciplina y perseverancia pueden lograr todos sus sueños, y simplemente todo lo que se propongan, eh, corran hacia adelante. Estoy segura de que con todo el esfuerzo necesario se puede lograr. Bueno, muchas gracias, Isabela. Llegamos esta vez nuevamente a otro diálogo con el mundo desde Suiza. Nos está
comentando su experiencia de vida. Isabela Muñoz Aroca, una joven que está haciendo un trabajo bien importante de formación en negocios internacionales. Ahí les queda el mensaje, jóvenes, ahí les queda el mensaje a todos los emprendedores. Las oportunidades están hechas, a aprender idiomas, a estudiar y a pensar en grande. Muchas gracias a todos por esta oportunidad, a ti, Isabela, de verdad, muy contento por esta entrevista. Muchísimas gracias a ti, Alfredo, de verdad muy feliz de estar aquí y pues por supuesto muchas gracias a mi papá Diego Muñoz y a mi mamá Arlet por darme la oportunidad de estar acá en Suiza, que es gracias a ellos que puedo estar aquí en este programa. Bueno, muy bien, muchas gracias, Isabela. Entonces seguimos con otro diálogo con el mundo, nos vemos en el próximo... Dentro de 15 días, el próximo miércoles a la misma hora, a las 4, gracias al diario El Huila por este apoyo en la transmisión, a Walder, quien está muy atento de esta transmisión y nos ayuda. Por supuesto, a Radio Universidad Surcolombiana, en donde se va a realizar la respectiva retransmisión de esta entrevista. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.